En el principio, hubo una pregunta que lo hizo mover todo. Más vale bueno conocido. Chico Buarque nos trajo por un ratito su mágico Mambembe. Ahora regresamos a nuestra entrevista. Territorio, comunidad, cultura son algunas de las nociones sobre las cuales se detiene la antropóloga Viviana Parodi. En realidad, nos hace ver de cerca y cuestionarnos qué lugar ocupan los afrodescendientes en la historia con mayúsculas, esa que se transmite desde las escuelas. Habría que evaluar si, por ejemplo, lo que vienen reclamando los grupos en relación a educación, más tiene que ver con que se incluya otro relato de la historia y se muestre el aporte y el protagonismo de los esclavizados y de los descendientes de esclavizados a la construcción de la nación. Y además también que, por ejemplo, los profesorados de educación artística incluyan, no sé, uno de mis sueños sería, como muchos han bregado también por eso, que el día de mañana una escuela de música popular cuente con una carrera en música afro-latinoamericana, no que sea una materia dentro de la carrera de folclore. Con lo que yo suelo ser muy crítica con estas cosas es que bueno, finalmente cuando se incorporan cuando estas materias, por ejemplo, no estaban, se convocaba mucho a migrantes afro-latinoamericanos a las escuelas de música a tocar, a hacer una muestra, todo el mundo tomó clase con ellos, aprendió, y cuando aparece por ahí, no sé, el cargo de un ayudante de cátedra, que en música es que el que está tocando guitarra tenga un tamborilero al lado o un percusionista al lado. Claro, no tienen estudios secundarios terminados, ni siquiera se enteran de que existen estos concursos, y yo creo que eso sí es responsabilidad nuestra, de los que estamos en instituciones, de tratar de, si nosotros hemos aprendido de ellos y de repente se producen espacios, como miembros de la sociedad, como ciudadanos, no solo como profesionales, ver la manera en la cual, si esos saberes a nosotros nos han servido y fueron fuentes de primera mano, tratar de que estas fuentes de primera mano sean los que ingresen a este tipo de espacios. ¿Qué posibilidades tienen los afrodescendientes en Argentina de formar parte del sistema educativo? ¿Por qué hay tanta brecha entre el saber popular y el académico? ¿Por qué siguen sin aparecer figuras de próceres negros en los libros de la escuela primaria? Estos son algunos de los interrogantes que plantea la antropóloga y música Viviana Parodi. Pero digamos que se está asistiendo como a ese momento, en donde no hay todavía, no sé, hoy se hablaba de una carrera de danzas afro o algo por el estilo, desde fomentada o acompañada desde el Estado. Bueno, si se llegara a lograr alguna cosa así, sería el primer avance. Mientras tanto no se está tocando los contenidos de escuela primaria, de escuela secundaria, que no incluyen próceres, y que hoy ya hay, digamos, un caudal de investigaciones. Antes se podría decir había, pero habría que ver, hay que investigarlo. Bueno, ahora hay un caudal bastante amplio de material ya investigado como para incluir estos contenidos. Por ahí faltaría una última instancia de cierto tipo de decisión política, que bueno, también depende de qué es lo que van priorizando y cómo van gestionando las organizaciones de activistas afro, ¿no? Nosotros le arrojamos otros interrogantes para saber si en su criterio puede vislumbrarse algún modelo de políticas culturales que piense de otra manera a estas comunidades afro. La antropóloga Viviana Parodi esto nos contestaba. Hay perspectivas que con el tiempo se han como descartado sin llegarlas a implementar del todo, en la Argentina particularmente. Todo lo que tiene que ver con trabajo social comunitario o con trabajo sociocultural suele aplicarse a barrios periféricos, pero nunca se pensó en trabajar desde este tipo de metodología participativa, digamos, comunitaria, entre comillas también, con población afrodescendiente.
Entonces hay como compartimentos estancos, tanto en las investigaciones académicas como compartimentos estancos en la aplicación de perspectivas de planificación política. Y por otro lado, digamos, todo lo que tiene que ver con la psicología social comunitaria ha sido difícil, digamos, de aprender en Argentina, ¿no? Si pensamos en la Universidad de Buenos Aires nomás, la carrera de psicología básicamente es psicoanálisis. Entonces, en otros espacios de América Latina hay psicólogos sociales, trabajadores sociales, que están haciendo lo que de alguna manera algunos otros agentes intentamos desde el acompañamiento, en este caso los grupos afro, pero no sería exactamente lo que aquí en la Argentina se llama gestión cultural. Sería más bien una especie de trabajo sociocultural la propuesta. Y bueno, hay que ahondar un poco en esas perspectivas y empezar a hacer pasos y caminos con el mayor cuidado posible, como para, siempre que se erra en una planificación, esto tiene efectos. Entonces, tratar de ir, bueno, como acompasando procesos, resultados e impactos lo más eficientemente posible. La conferencia de esta música y antropóloga se escuchó en el marco del encuentro de Puntos de Cultura, un programa que depende del Ministerio de Cultura de Nación y que financia proyectos de cultura comunitaria. No fue casualidad que ella esté ahí. Viviana Parodi ayudó a redactar diversos proyectos de comunidades afro. De los que yo he acompañado, que han sido básicamente 2 o 3 que se presentaron, 2 han sido seleccionados, y después, digamos, con base y con raigambre comunitaria. Después está una casa cultural con más de 30, 35 años de trayectoria, con personería jurídica y con toda otra estructura, en zona oeste, en Hurlingham, que también presentó para la digitalización de su biblioteca, que es importantísimo, porque tienen una enorme cantidad de material. Y también presentó una organización afro, también más como de activismo, pero que está coordinada, digamos, por gente afro que es universitaria. También nos contó que tiene sus expectativas en este programa nacional y ciertos reparos o aspectos a revisar. Lo que yo observaba es, si no es lícito que aportemos algunas herramientas, personas que venimos insertas en estos procesos, como la gran masa o grupos de población afro que no tiene terminado a veces ni siquiera el primario, va a acceder a estos derechos que tienen de que sus proyectos sean realizados, acompañados, no solamente sustentados o solventados económicamente. O sea, lo interesante ahora es, bueno, monitorear cómo se realizan estos proyectos. Por ejemplo, tener que poner un domicilio fijo, cuando hay gente que es permanentemente desalojada. Pero ¿y dónde se juntan? ¿Dónde realizan las actividades? En la plaza tal. Pero a nivel técnico no se puede poner como dirección de un punto de cultura. Entonces hay que buscar dónde se guardan los tambores, si hay un impuesto a nombre de alguno de los vecinos que para certificar que ese domicilio existe. Bueno, toda una serie de instrumentalidades que en realidad ya de por sí con la formulación de este tipo de convocatorias no se condice tanto con comunidad en un sentido más social. Y si se va evaluando paralelamente, se pueden también ir introduciendo las modificaciones necesarias como para que de la experiencia de estos primeros 2 o 3 puntos de cultura afro pueda, y sin la necesidad por ahí ya de otros agentes colaborando, se puedan ir generando otros. Y si no son puntos de cultura, pero digamos que no solamente se agote a la opción de, bueno, un funcionario afro en derechos humanos y todas las políticas y actividades que puede irradiar,
que son muchas y muy buenas, o a 1 o 2 miembros de la comunidad afro asesorando a una dirección, sino que la gente pueda estar haciendo sus acciones sin necesidad de necesariamente canalizar todo únicamente por esas 2 puertas o vías de acceso, sino que existen una gran cantidad de programas que, aunque no estén pensados para afrodescendientes, ellos pueden interpelar a estos programas incluyéndose, lo que es una gran ventaja para los programas también, porque presenta desafíos y acceso a los derechos para esta población. En Entre Ríos hay historia escrita e investigada en materia de afrodescendientes. También suenan los tambores, pero ya es hora, como sugiere Viviana Parodi, de que vayamos más allá. Ser humano para hacer ciencias. Más vale bueno conocido.
Detrás de toda hipótesis, los seres humanos. Más vale bueno conocido. Más vale bueno conocido. Ser humano. Ser